Cada 2 de abril se conmemora el Día Mundial de la Concientización del Autismo, una fecha establecida por la ONU para hacernos reflexionar y ser empáticos con las personas que viven esta condición. Según la Organización Mundial de la Salud, uno de cada 160 niños tiene autismo, y en México, estudios estiman que uno de cada 115 niños viven con esta condición. Sin embargo, aún hay mucho por conocer sobre su impacto en la sociedad. Hola, estamos aquí con Areli Candelas, directora del Centro Cielo Azul. Y bueno, a ver, cuéntanos un poco sobre el autismo, Areli. Bueno, para explicar un poco el autismo, yo siempre les hablo de que entendamos un poco de la diversidad cerebral, que entendamos que hay mucho tipo de cerebros, que hay cerebro A, cerebro B, cerebro C, cerebro hasta el Z, y así empezamos a entender el autismo desde una mirada pues más neuroafirmativa, que lo comprendamos un poquito más. Es una condición y cada persona en autismo es completamente distinta, es un espectro en donde los niños son completamente distintos. Ahorita veías varios niños y yo te decía, ninguno de los que vas a ver aquí es igual al otro. Entonces, para realmente entender la gente es la definición que me gusta es tratar de explicarlo desde la diversidad cerebral, donde todos somos distintos este, y desde una condición, donde una condición que la acompaña a lo largo de su vida. Y bueno, para ser como un poco más precisos, por así decirlo, ¿cuáles son algunas de las características que define pues este espectro? Mira, una de las características, como te decía, es muy amplio, ¿no? Pero una de las características que suele ser es que les cuesta a veces un poco de la comunicación, les cuesta la comunicación, tienen retos a la hora de comunicar. Esto no quiere decir que todos los niños que no hablen, pero a algunos les cuesta un poco comunicar. También la socialización suele ser uno de los retos principales y hablando de los sentidos suelen tener un diferente perfil sensorial. Digamos que esos son los lineamientos generales, pero ya específico pues es cada niño es completamente distinto. Cuéntanos, ¿cuáles podrían ser los mitos principales que tienen sobre el autismo? Mira, cuando hablamos de mitos hay muchísimos, pero muchísimos. Por ahí uno de los más sonados es que las personas con autismo tienen capacidad intelectual superior, ¿no? Que son súper inteligentes, porque a veces pasa de que la serie Sheldon y ese tipo de películas, sí, como personifican ese tipo hablando de autismo, pero no siempre es así. Hay una cantidad de niños con autismo que tiene la doble excepcionalidad, que es capacidad intelectual alta, pero no todos. Entonces, también otro de los mitos es que todos los niños con autismo no hablan, ¿no? Y solamente el 30% es no hablante. Los demás tienen la capacidad del habla. Ahora, hay niveles del habla, puede ser no fidedigna o hablante, hablando todo, pero digamos que la minoría es no hablante. También la gente piensa que las personas con autismo no aprenden, y digamos que también solo el 30% tiene discapacidad intelectual, la mayoría puede aprender. Por ahí les explicaba que tenemos un niño que le enseñamos a leer y escribir y no habla. Y me dice, ¿cómo? O sea, sí, pero sí tiene capacidad intelectual. No porque no piensan, digo, no porque no hablan, no piensan. Y a veces ese es yo creo que el mito principal que existe cuando hablamos de autismo. El azul es el color que simboliza el autismo, representando la tranquilidad que necesitan las familias y las personas dentro del espectro. También se usa una pieza de rompecabezas, recordándonos que nadie se aísla por elección, sino que necesita comprensión y apoyo. Un poco ya adentrándonos más a su profesionalismo, ¿ustedes de qué manera apoyan tanto a esas personas como a sus familiares? Mira, el centro tiene dos modalidades. Ahorita en la mañana de 9 a 2 es modalidad escolar, entonces apoyamos a nivel académico y terapéutico a los niños. Son grupos reducidos para realmente prestarles atención, para poder seguir los objetivos. También aportamos ayudando a las familias, dándoles estrategias. Los niños duran 5 horas por la mañana, entonces podemos abarcar, poder conocerlo un poco más y poder darle estrategias para casa y así trabajar en conjunto. Y por la tarde la escuela tiene terapias, esas son uno a uno, de forma convencional, y ahí pues también apoyar a la familia con estrategias, y ahí lo que hacemos extra es apoyar a la escuela. Como aquí ya somos la escuela, digamos que trabajamos con la familia y la terapeuta en caso de que haya terapeutas
que quieran trabajar. Y cuando es en la tarde, normalmente trabajamos con las escuelas, apoyándolos para poder hacer como ese triángulo y poder trabajar, porque realmente el trabajo que se logra ver bien o un avance es cuando se trabaja en equipo, de manera multidisciplinar, como se habla cuando hablamos para de poder autismo, cubrir todo. para poder abarcar todas las áreas del niño. A ver, cuéntanos sobre algunos de los retos que ustedes como terapeutas, ¿se podría decir? ¿Sí? Como terapeutas tienen que, pues ahora sí que, yo creo que son día a día que se enfrentan a cada uno de los retos en cuanto a, pues ahora sí que a tratar a todo este espectro. Pues yo creo que el reto principal es la falta de información de la sociedad, por ahí de algunas escuelas que a veces desconocen el tema y a veces quieren aportar poco porque desconocen un poco el tema, o la sociedad en sí que estigmatiza mucho el autismo. Yo creo que para saber más del autismo, yo creo que debería de haber más información, empoderar más a la gente, a la sociedad, para ser un poco más empáticos, porque también si no lo conoces, pues no sabes de él, pero si ya se empieza a hablar un poco de él, hay más información en la sociedad, la gente es más consciente sobre la condición. Y cuéntanos, Areli, ¿tú cómo has visto últimamente, durante estos años que has trabajado aquí, cuál ha sido bueno, el cambio de la percepción del autismo? Sí, mira, yo sí he sentido que ha cambiado muchísimo la percepción de autismo, a pesar de que el autismo es joven en decir que hay poco tiempo que se ha estudiado de él, pero de unos 7 años para acá que he estado yo en el autismo, ha cambiado mucho, por ejemplo, las palabras, cómo te refieres a él. Antes decíamos persona con autismo, ahora se sabe que lo correcto es decir autista. Antes decíamos no verbal, ahora se dice no hablante. Antes decíamos trastorno del espectro del autismo, ahora el trastorno solo a veces se usa cuando hablamos de un diagnóstico diferencial, porque en el DSM todavía aparece, pero ya entre la gente hablamos de condición, del espectro autista, hablamos de autismo en general. Yo siento que las palabras han cambiado, también han salido nuevas palabras como neurodiversidad, neurotípico, neurodivergente, que son palabras que son más amigables para hablar de la condición, que yo creo que cuando estás en autismo es una responsabilidad actualizarte para brindar información al día de hoy a las familias. Y dinos, ¿cómo como sociedad podemos aportar o apoyar a las personas autistas? Mira, yo creo que lo principal sería más información, es informarnos, ser más empáticos. Creo que a veces suele pasar que si no te pasa en tu familia o en alguien cercano, pareciera que no existe. Y yo creo que aunque no esté dentro de tu familia, tener consciente que la discapacidad y las condiciones, pues ser un poco más empáticos con la sociedad, comprenderlos. Por ahí las mamás de repente me cuentan historias sobre Ares, que voy en el supermercado, me miran feo, y yo las veo pues tristes por esas situaciones, ¿no? Y yo creo que comprender un poquito más el autismo sería como que, que hubiera más información en la sociedad para que todos fuéramos un poquito más empáticos. Porque, por ejemplo, en el síndrome de Down suele haber un poco más de empatía porque hay características físicas de la condición. En cambio, cuando hablamos de autismo, como no hay características físicas y más a veces hay niños hablantes, entonces a veces minimizamos como que el niño realmente necesita apoyo, pero realmente es que aunque no haya formas físicas, o sea, aspectos físicos, la condición es neurológica y necesita apoyo. ¿Y cómo pueden, ahora sí que las escuelas o los centros de trabajo, ser como un poco más accesibles con las personas autistas? Mira, yo creo que la inclusión a veces cuesta. A lo que voy es que a veces cuesta un poco de dinero. ¿Por qué? Porque necesitas tener a tus maestros actualizados, necesitas meterlos a congresos, porque no nada más con decir incluye al niño está bien. Necesitas saber cómo lo vas a incluir, porque lo puedes tener ahí y hacer tus intentos, pero si no sabes a lo mejor estrategias, si no sabes a lo mejor qué tipo
cosas pueden servir para tu alumno, dentro de tu escuela, pues a lo mejor a veces se quedan cortos, aunque tengan muy buenas intenciones. Me he topado con escuelas que tienen muy buenas intenciones, pero no saben muy bien qué estrategias. Entonces me he dado cuenta que eso cuesta, o sea, tienes que buscarte un curso, tienes que tener a lo mejor un diplomado, y eso pues a veces a las escuelas, como hay mucho y la generalidad son gente neurotípica, pues a lo mejor no le dan tanta importancia a la neurodiversidad, pero yo creo que es eso, es aportar cierto dinero, cierto esfuerzo a la población, no nada más hablando de autismo, a las demás condiciones, para preparar a algunos de los maestros a tener esa información, porque la inclusión no nada más es tener al niño ahí, sino comprender cómo funciona el niño y qué estrategia le puedo brindar yo como maestra o yo como escuela. Ahora que ya viene el 2 de abril, ¿qué actividades hacen ustedes, hace el Centro Cielo Azul para conmemorar el día? Mira, acabamos de tener ayer una plática para padres, para un poco de informar sobre la temática, y actualizar a las familias, un poco de información general que es por parte del equipo. Y también tenemos algunas pláticas que no son del personal que trabaja en Cielo Azul. Por ahí viene el martes una nutrióloga que es especialista en microbiota, que va a hablar sobre la importancia de la buena nutrición. Y el miércoles viene una estomatóloga, una doctora, que hablará sobre la importancia de la salud bucal, cómo desensibilizar un poco lo oral para el lavado de dientes y ese tipo de situaciones para las familias. Y luego el domingo normalmente se hace una caminata, eso no es de Cielo Azul, se organizan pues todos los centros acuden y bueno, para visualizar un poco el día, pero lo que solemos hacer son pláticas, un poco también vamos a llenar de folletos para concientizar a la gente por algunos negocios, que es lo que más o menos tenemos planeado. Entonces eso, sobre todo información, concientización, pues del tema. ¿Alguna recomendación que le des a las personas? Y pues obviamente tu contacto, tu información para que puedan venir a solicitar apoyo y todo esto. Ok, yo creo que si mi recomendación es que si ustedes conocen una persona con autismo, solo conocen una persona con autismo. A lo que voy es que a lo mejor si llegan a conocer a otra persona con autismo, no generalicemos, ¿no? Tal vez la siguiente persona puede ser completamente distinta, no encasillemos y también atrevámonos a conocerlos, a socializar con ellos, a comprender un poquito más de esta condición. Y pues bueno, les dejo el WhatsApp del centro, es con 4446 694218 y bueno, también el correo es autismocieloazul@gmail.com por si alguien quiere un poco más de información. Nos encontramos en Eucaliptos 215, está a una cuadra de Himno Nacional. Pues muchísimas gracias, Arely. Y pues bueno, a festejar esas actividades que tanto trabajo les ha costado. Así que hoy hagamos conciencia y construyamos un mundo más inclusivo. Soy Vanessa Cruz y no se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales.